Transporte Pamualbi Inc. Transportación escolar y excursiones a toda la isla. Contamos con unidades desde 14 hasta 66 pasajeros, todos con aire acondicionado. Guaguas para personas con impedimentos, choferes uniformados y certificados. Gracias, Padre, de servicios públicos. Llámanos por para más este información momento que al tú nos has dado, 787-400. que tú nos bendices, que tú nos has permitido estar aquí utilizando las redes sociales, utilizando este instrumento para tu gloria y tu honra. Permite, Padre, que esta palabra sea para bendición, edificación, para que tu palabra edifique a otros, para que otros vengan al conocimiento de la verdad y que la verdad los haga libres. Amén. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Llámanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde al 787-463-8272, 463-8272. Estamos ubicados en las parcelas Atocandal, Barrio Carola, kilómetro 29.3, Avenida 65 de Infantería, en Río Grande, Puerto Rico. Transporte Pamualbi Inc. Santo eres Transportación escolar y excursiones a toda la isla. Contamos con unidades desde 14 hasta 66 pasajeros. Radio Dirigidos por Dios nos solidariza Gloria a necesariamente Dios. con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Santo eres. Santo eres Jesús. Santo eres Jesús. Mi alma alaba al que vive. Gracias, Padre. Santo eres. Mi gloria es nada al lado de la gloria del Dios vivo. Le damos gracias a Dios y damos comienzo a este pequeño estudio que es un poquito extenso. Voy a ir rapidito leyendo la palabra, dándole gracias primeramente a Dios porque nos ha permitido este momento para poder llevar el mensaje, para edificar, para instruir, para corregir, a fin de que el hombre y la mujer de Dios, ahí pues dice hombre, pero a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Y todo lo pedimos en el nombre de Jesús, el que murió, resucitó y vuelve otra vez. Y esperamos que todos estén ahí sintonizados y todos pues estemos en la misma, esperándole para que venga y nos levante y se acabe esto. Gloria a Dios. Mi alma alaba al que vive. Bueno, vamos por aquí a buscar en la escritura. Vamos a estar leyendo y como siempre hago una comparación del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para que podamos entender la veracidad de la palabra, para que puedan entender lo que Dios quiere para uno y podamos ver lo que Dios nos está mostrando desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, confirmando a Jesucristo, obviamente, que es el target de nosotros, o sea, la meta. Y el tema principal, o sea, la idea principal es la llave, ¿ok? Pero el tema como tal es cuál es la llave que estás usando, ¿ok? Y eso es el tema. Y para los que no me conocen, pues ya en la introducción dice Rafael Edgardo Torres Pérez, y nos puedes estar escuchando por Radio Dirigidos por Dios AM 1690. En Roku TV nos puedes ver también por si tienes un televisor Roku, pues buscas la aplicación Radio Dirigidos por Dios y la bajas y ahí nos puedes ver. En Radio Dirigidos por Dios Online también nos puedes ver ahí. La puedes descargar la aplicación en Radio Dirigidos por Dios y en las 3 rayitas de arriba ahí le das y puedes ver la programación en vivo. Ahí estamos transmitiendo también online en vivo.
y vamos directo a Mateos capítulo 8, versos 6 al 10 y brincamos al 13. Mateo capítulo 8, versos del 6 al 10 y brincamos al 13. ¿Ok? Mateo capítulo 8, versos 6 al 10 y brincamos al 13, y la palabra dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y diciendo: Señor, mi criado está postrado en cama, en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mí y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vamos también a seguir leyendo en el libro de Juan, capítulo 5, versos del 2 al 9. Juan capítulo 5, versos del 2 al 9, y dice así: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? El Señor, le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Y podemos seguir buscando en la palabra en Hechos capítulo 9, versos 33 al 35. Vemos ahora lo que pasó en los hechos. O sea, ahora no lo hizo Jesús. Ahora Pedro entra en acción utilizando la misma autoridad que Jesús le había dado a los discípulos, incluyendo, a Pedro. Mire cómo dice. Y hay Hechos capítulo 9, versos del 33 al 35. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Gloria a Dios por su palabra. Y para confirmar el Antiguo Testamento de estos milagros que acontecieron en el Nuevo Testamento, cuando Jesús aplicó la escritura, dice en Isaías 53:5: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, Jesús tuvo llaga,
en medio de lo que le aconteció en la trayectoria hacia el Calvario, en la trayectoria hacia ese monte en el cual lo iban a levantar, el monte de la calavera, y allí lo iban a crucificar, para que ese periodo de tiempo, sus heridas que le fueron causadas por los obviamente romanos, que lo cogieron y lo castigaron y lo abofetearon y le pusieron una corona de espinas, todo esto, él en ese trayecto de tiempo, Jesús tuvo una llaga, y esa llaga fue la de su cuerpo venir a la tierra. Se formó una llaga para salvarte a ti, a mí, sanarte a ti, a mí, y sanarnos a toda la humanidad. ¿Y por qué lo estoy diciendo con tanta seguridad? Porque nosotros fuimos curados por su llaga, no sus llagas, y por su llaga fuimos nosotros curados. Una llaga, o sea, una sola pieza, una sola persona, se bajó al grado de convertirse en una llaga. ¿Ok? Y cuando Jesús bajó a ese grado, bajó a lo más bajo para poder salvar a la humanidad, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces Jesús, en ese verso del 6 al 10, incluyendo el 13, lo que pasa es que el 11 y el 12 no los leo porque no tienen relevancia en ese momento para el mensaje que les quiero llevar. Siempre pasa lo mismo, es el calentamiento. Y descendió porque, o sea, y diciendo el hombre que se acercó a Jesús, o sea, la llave que él utilizó, que él conocía, esa llave que le podía liberar, le podía sanar, le podía restaurar, esa es la llave que como Jesús dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. En este caso esa puerta está cerrada a ese momento porque todavía Jesucristo no había resucitado. Pero en ese momento ese hombre ya había escuchado de Jesús, se había acercado a Jesús y le dijo a Jesús: Señor, mi criado está postrado en casa, está paralítico. Mire cómo en la condición en que estaba. Estaba paralítico y después dice gravemente atormentado. O sea, yo quiero que ustedes entiendan que estaba gravemente atormentado, pero hay muchas personas que dicen que estaba gravemente atormentado por los espíritus, etcétera. Pero si está haciendo la referencia a que estaba gravemente atormentado, porque estaba atormentado porque era paralítico. Y esos pensamientos de una persona paralítica, imagínense una persona que no puede caminar y quiere actuar y quiere andar y quiere producir en un camino el cual esos pensamientos lo atormentan. Yo quisiera hacer esto si pudiera caminar. Si yo caminara, haría esto. Y esos pensamientos constantemente en esa mente lo agravaban, le hacían daño mentalmente, lo atormentaban. Y Jesús le dijo al hombre que estaba a cargo de este siervo, o sea, yo iré y le sanaré. O sea, Jesús está dispuesto a ir en el momento en que tú actives esa llave, en el momento en que tú utilices la llave que se llama Jesús, porque ya tenías el conocimiento. Hay muchas personas que tienen el conocimiento de Jesús y no lo utilizan. Lamentablemente muchas personas, muchos cristianos que utilizan la palabra suavecito, o sea, por encimita, superficialmente, no la utilizan en lo profundo de ella. En lo profundo de ella, ahí está una de las llaves. Son muchas, pero hay una llave, la cual se llama Jesucristo. Esa llave te da la puerta a la sanidad. Esa llave te da la puerta a la resurrección. Esa llave te da la puerta a la vida eterna. Esa llave te da la puerta a la sabiduría, el entendimiento.
Esa llave te da la puerta al discernimiento. Esa es la llave. Jesús, el que vino, murió y resucitó. Esa es la verdadera llave. No dejes que nadie te engañe. No dejes que un pensamiento de un hombre te desvíe del camino de la palabra. La palabra dice, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, y Jesús le dijo a él, yo iré y le sanaré. O sea, la disposición de Jesús es que cuando tú te acercas a Él, Él está dispuesto a ir a ti para sanar la situación, la condición, cualquier cosa que te rodea, sea física o espiritualmente. Y preferiblemente espiritualmente, porque es la que te da la salvación. ¿Ok? La física es pasajera. Te puedes sanar de una enfermedad y no quedar tú sano espiritualmente. O sea, primero procura ser sano espiritualmente y luego físicamente. Primero y más importante que cualquier cosa es la salvación. ¿Y por qué? Porque la tienes en Cristo, la tienes en Jesús, y lo reconoces, lo confiesas, y ya de esto yo he hablado en los otros videos. Así que si quieres saber cómo adquirir la salvación, ve y míralos, allí están. Y entonces Jesús los sana, mire de qué manera, sin antes él intervenir. O sea, este hombre se metió en el medio, le dijo, para. ¿Qué le dijo el centurión? El centurión le dijo, mira, Señor, no. Dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. O sea, este hombre estaba tan seguro de que la fe que tenía, como la fe que yo hablé también en el video anterior, esa fe era por encima de un entendimiento normal. Y esa fe conmovió a Jesús. Entonces, la fe de aquellos hombres que bajaron ese hombre así y lo pusieron frente a Jesús, Jesús se maravilló de ellos. Pero Jesús se maravilla de este, no por estar el enfermo, el paralítico que estaba gravemente atormentado delante de él. En este caso no. En este caso había una persona intercediendo por este paralítico que estaba gravemente atormentado. Y le dijo, mira, Señor, o sea, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Entonces, es la orden que un hombre le está pidiendo a Jesús. Solamente di la palabra. Utiliza la llave de la palabra. Utiliza la llave de la sanidad de tu palabra. Recuerden que por la palabra Dios hizo todo. Pues por la palabra, en la autoridad que le dio a Cristo, a Jesús en ese momento, tenía la autoridad de sanar, liberar, purificar a esta persona simplemente diciendo la palabra. Entonces le dice, di la palabra y mi criado sanará. O sea, la certeza de lo que se espera. Este hombre estaba convencido de lo que no se veía. Ese hombre aplicó la fe de acuerdo al texto. Es la fe, la certeza de lo que se espera. O sea, él esperaba la convicción de lo que no se ve. Estaba convencido de que cuando Jesús dijera la palabra iba a ser sano. ¿Ok? Aquel hombre a la distancia iba a ser sano. Y la convicción de lo que no se ve, y mi criado sanará. Entonces él da un relato de quién es esta persona. Este hombre estaba a cargo. Este hombre era un alto, tenía una jerarquía bien alta. O sea, era modesto. O sea, tenía poder, tenía reconocimiento de mucha gente, la cual en su entorno lo conocían. Entonces le dice este hombre a Jesús, porque también yo
soy hombre bajo autoridad. Vamos a parar ahí. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. O sea, este hombre estaba reconociendo que Jesús también era un hombre bajo autoridad. O sea, la autoridad de Jesús era el grado de que él podía decir la palabra y pasar las cosas. O sea, este hombre tenía poder sobre otras personas y reconocía que el poder de Jesús era aún mayor. Simplemente, ¿por qué? Porque si él no hubiese reconocido que Jesús tenía ese poder de decir la palabra, entonces simplemente el hombre allá en su aldea o en su sitio, en su palacio, le hubiera dicho al enfermo paralítico, levántate. Pero ese poder solo viene de Jesús. Y Jesús se maravilla porque él dice, porque yo también soy un hombre bajo autoridad, o sea, tiene autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados. O sea, imagínense, él era de la guardia, tenía soldados, o sea, tenía un ejército, una parte de un ejército, una parte que era escogida, que lo protegían a él, que estaban alrededor de él. Y no sabemos, porque no dice si era romano, era griego, era de donde fuera. Simplemente tenía bajo sus órdenes a soldados. Y Jesús entonces dijo a o sea, él le dijo, mira, yo tengo gente que yo le digo, vete y va. Y a otro le dice, ven y viene. Y a mi siervo, o sea, ya ahí está desglosando el que está bajo el ejército, que ya es una orden directa, o a su siervo, ¿ok? Que le dice, haz esto en específico, y lo hace. Entonces Jesús, cuando él le explica la autoridad de este hombre que él tiene sobre los suyos, y reconoce que no tiene la autoridad de enviar la palabra para que su siervo fuera salvo, se fuera sano. Y Jesús, o sea, mire, al oírlo, se maravilló. Y dijo primero Jesús a los que estaban siguiéndole, o sea, yo supongo que los discípulos y mucha gente, porque siempre Jesús lo seguía una multitud. Eso, siempre que leemos, vemos una multitud le seguía, y lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? La multitud que le seguía a Jesús, le dijo Jesús a esa gente, ¿ok? O sea, se maravilló y dijo a los que le decían, de cierto os digo. Y eso quiere decir que lo que va a decir, donde él está, no está. Lo que él va a decir sobre donde él está, no está. Por ejemplo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. O sea, donde él está, no es en Israel. ¿Ok? El sitio donde Jesús está, no es en Israel. Y en Israel no está, ni tan siquiera ha habido tanta fe. No ha hallado, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces, para que entiendan, que Jesús estando donde está, en cualquier parte, no vio con sus ojos ni había oído tal maravilla. Y se maravilló Jesús. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Y eso lo podemos confirmar leyendo un poquito más adelante, donde cuando se acerca el centurión allá había sido sano. Entonces, para corroborar los milagros que Jesús hacía, vamos a otro milagro más. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque. Y a mí me gusta mucho porque este estanque está fijado cerca de la puerta de las ovejas. Un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, ¿ok?
que esperaban el movimiento del agua. Vamos por ahí, vamos a desglosarlo. Y ahí en Jerusalén, cerca de una puerta, o sea, de la puerta de las ovejas, un estanque. Y ese estanque en hebreo llamaba Betesda, el cual tiene 5 pórticos, o sea, 5 puertas. En esto yacía una multitud de enfermos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo en el estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre, escuchen bien, y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. ¿Ok? Vamos a desglosar un poquito este tiempo. Un hombre lleva 38 años enfermo. ¿Ok? Y está en un sitio donde un estanque, donde en este estanque se movía el agua. El primero que entrara fue sano de cualquier enfermedad. Pero habían 5 pórticos, habían 5 puertas. Tenemos que pensar por qué habían 5 puertas si es un estanque que está al aire libre. ¿Ok? Y entonces él le describe que mientras él trata de entrar, otro viene y entra. Pero vamos a ir más atrás del tiempo. Vamos a ir 38 años atrás, antes de que hubiese una multitud en ese estanque. Vamos a ubicarnos 38 años atrás en un camino con un hermano, familiar o amigo, que están los dos enfermos y se acercan a este estanque. 38 años atrás no había una fama de este sitio, y está escrito, uno de los grandes capítulos, versos, en la cual describe que al principio habían solo 2. Uno fue sano y el otro pues no entró primero, simplemente se quedó allí esperando ser sano. Si tu llave está lista para utilizarse, recibe esto, porque esta llave te va a sanar. Aunque estuvieras 38 años enfermo, mira lo que pasó luego. Pero vamos a seguir. 38 años atrás, estos dos, uno se inclinó a tomar agua, los dos enfermos, uno fue sano y el otro quedó enfermo, todavía paralítico. ¿Y qué sucede? Mientras el paralítico estaba allí, pasaron los años y aquel que se fue sano fue a buscar a los enfermos de su casa y empezó a traer a todos sus familiares, a otros amigos, y mientras tanto pasaba el tiempo y aquel hermano o familiar o conocido estaba al borde de ese estanque al aire libre, y sin embargo, como se estaban multiplicando las personas, había una multitud de personas que empezó a coger fama a ese estanque, como pues conocemos muchos estanques famosos, la cual se le da énfasis porque hay unos milagros hechos en esos estanques, o por los milagros que se forman en el cielo. Bueno, el punto es que mientras pasaban los años, se fue agravando la situación en ese estanque. Porque entonces no se reconoce el movimiento del agua, si el ángel viene, si el ángel no viene, si viene algún viento, si no viene. ¿Y qué le hicieron? 5 puertas. ¿Cuál es la llave tuya para abrir esa puerta? Que está lista, está preparada. ¿Ok? Cuando Jesús lo vio acostado, ¿ok?, empieza el diálogo, pero miren bien que Jesús indagó antes sobre ese hombre. Investigó antes sobre esta persona, para poder esta persona tener ese tiempo ahí esperando,
O sea, bueno, supongo yo que iba a su casa y volvía y lo llevaban y lo traían y lo llevaban y lo traían muchas veces. No es que estuvo 38 años allí, porque una persona 38 años en un mismo sitio, eso es un récord Guinness. ¿Ok? Es sin moverse al lado de un estanque, esperando que el estanque se mueva para que el agua se mueva para que sea sano. Es un récord Guinness. Sin embargo, no es lo que dice la escritura. ¿Ok? Tenemos que ser inteligentes en ese sentido y ver que obviamente cayó la noche, las noches allá son bien frías, pues tomaban al hombre y lo llevaban y lo cargaban como aquellos 4 hombres que cargaban a su amigo y lo llevaban a su casa y lo llevaron a la casa delante de Jesús. Allí hicieron un roto en el techo y lo tiraron allí, lo pusieron delante de Jesús y Jesús lo sanó. Pero en este caso, Jesús siguió su caminar y pasaron 38 años de este hombre, no de Jesús, de este hombre enfermo. ¿Ok? Y pasados los 38 años, cuando Jesús lo vio acostado, mire bien como dice, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? O sea, vamos a desmenuzarlo. Y supo que llevaba ya mucho tiempo, o sea que Jesús supo, si lo supo es porque alguien se lo dijo. Aunque él es todo sapiente, o sea, él todo lo sabe. Pero él se metió en medio de la multitud para llegar donde ese hombre. O sea, ¿y por qué? Porque había una multitud allí. O sea, más allá adelante decía que había una multitud. O sea, no eran 2 personas, Jesús y el hombre. ¿Ok? Y Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Entonces él le contesta, Señor, le dice el enfermo, o sea, el que está en la camilla o en la cama o en el matrecito que estuviera allí tirado, ¿sabes? No tengo quien me meta en el estanque, o sea, no tengo quien me cargue y me eche al estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto se agita el agua, o sea, entre tanto que yo voy, a lo que se refiere, entre tanto que se agite el agua, a lo que yo voy, ya otro se metió. Otro desciende antes que yo. O sea, si dice que desciende, es que baja, es una cuestita, no es llanito, no es un mar plano, ni es un lago planito, es un sitio que es difícil llegar. Se agrava la situación por su condición. Y entonces Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y ahí es donde tú utilizas la llave del poder de la palabra, de la fe de aquel hombre que le dijo, hey, yo tengo órdenes, yo doy órdenes, las doy y se cumplen, simplemente di tú la palabra. Y por esto Jesús, al ver la fe y al ver que él llevaba tanto tiempo allí, también Jesús le dijo, toma tu lecho y anda. Y dice que al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Entonces tendríamos que ver la parte donde Pedro magnifica lo que Jesús le había dado. O sea, lo magnifica en su vida, porque los milagros ya ellos los habían visto, ya había caminado, sabía que era el Cristo, sabía quién era, lo reconocía, pero ¿cuánto más podía hacer Pedro en el nombre de Jesús? Entonces es lo que ya tú tienes, esa llave tú la tienes, tú tienes la llave que se llama Jesucristo, tú tienes la llave la cual te da la salvación, la cual te da el perdón, la cual te da la libertad de hacer conforme a la palabra que nos dejó, conforme a la escritura, la cual está ya impregnada en tu mente, otros dicen tu corazón. Cuando yo refiero al corazón, no es el órgano, porque a mí me pueden hacer un trasplante de corazón. O sea, lo que se refiere a la escritura es a tu corazón, o sea, a lo que hace que tú puedas vivir en conciencia, sabiamente, de forma inteligente, para que tu mente
en todo lo que redunda la mente sea de agradable a Dios. Que tus pensamientos sean los pensamientos del Altísimo. Que mis pensamientos sean los tuyos. O sea, he ahí la clave. Cuando tú tienes la llave de los pensamientos tuyos puras, ¿qué va a pasar? Tú le pides al que te dio la llave y él va a responder abriendo la puerta. Abriendo la puerta de lo que tú le vas a pedir. Si es una petición para sanidad y esa sanidad es corporal, escucha bien, corporal, entonces tú oras que por su llaga fuimos nosotros curados. Y lo declara según el libro de Santiago, capítulo 5. Ahí está. La oración de fe lo sanará. Punto. No puedes dudar. Eso pasó. Ya, se acabó. Eso es como el hombre que le dijo, ve, solo di tu palabra y va a pasar. Pues así, Jesús lo hace. Entonces te da esa llave de la autoridad para sanar. Ahora, si la sanidad es de un aspecto espiritual, mi consejo en este momento es que primero te separes en ayuno, en oración, lectura de la palabra, le digas al Señor, dime cuánto tiempo voy a estar para sacar esa enfermedad espiritual, que puede ser una persona que está espiritualmente afectada de la cabeza o espiritualmente porque ya está fuera de sus cánones, o sea, de su control, y hace cosas como, por ejemplo, vivir en un sitio indecoroso, o sea, a un sitio donde nadie le gustaría vivir sería un cementerio. Pues hay personas que describe la palabra que vivían en el cementerio. Había un par de personas que vivían en un cementerio. Y cuando Jesús pasó por allí, ellos empezaron a gritar. Claro, ¿por qué vienes a atormentarnos? O sea, en ese momento Jesús se convirtió en la tormenta, en la cual tormentaba a aquellos que estaban atormentados. ¿Vieron qué difícil es? Si no lo escudriñamos no lo podemos entender. Pero lo que sí sabemos es que esa es la llave. La llave de la sanidad se llama Jesús. La llave de la liberación se llama Jesús. No hay otro nombre en el cual le hayan sido dada a los hombres para ser salvos. No existe. Simplemente Jesús es el que dio esa autoridad, el que te enseña, el que te corrige, el que te instruye, el que te da la certeza de que tú puedas ver aún más allá las cosas que tú no entiendes. Cuando tú no entiendes algo, déjaselo al Dios Todopoderoso, que Él te dé la sabiduría y el entendimiento para que tú lo puedas ver. Cuando te decides a buscarle en espíritu y en verdad, eso es lo que pasa. Y lo otro que pasa es que va a haber una multitud a tu alrededor mirándote. Porque había una multitud mirando a Jesús, mirando esa conversación, mirando a ese hombre. Había una multitud allí que sabían de Jesús, pero Jesús tuvo la misericordia específica con este hombre. No dice de qué nacionalidad es, o sea, por lo menos no lo he encontrado. Y lo que sí entiendo es que ese es un gran ejemplo de sanidad para toda la humanidad, que lleva 38,000 años esperando, o 38 días esperando, o 38 siglos esperando, o 38 lo que sea, porque ese era el número que utilizaron ahí, 38 años. Eso es lo que está escrito. Pero no importa el tiempo que tú lleves esperando, desde que naciste, fuiste escogido, fuiste escogida. Dios te llamó, Dios te dio un llamado en específico. Primero, reconocer a quien Dios envió. Segundo, reconocer que lo necesitas. Y tercero, confesarlo con tu boca, decir lo que Él ha hecho. O sea, cuando tú cumples el tercer punto, es que estás confesando, estás entonces yendo a un paso más de crecimiento, en el cual el escalón, el piso de tu vida está subiendo, o sea, el grado de espiritualidad está subiendo. Entonces tú puedes estar capacitado para ordenar. Está escrito,
no lo digo yo me puedo equivocar, soy un hombre de carne y hueso, o sea, Rafael Torres de hueso y carne, o sea, tengo carne y hueso, mire, aquí una fractura y se quedó ese dedo así, o sea, ¿ves? Tengo mis defectos, pero Jesús, que es la llave, cuando tú lo reconoces y lo tienes, entonces te toca a ti poner en práctica su vida, en tu vida. O sea, la vida de Jesús, practícala, para que veas cómo Pedro hizo luego. Y ahora es que vamos a ver qué pasó con Pedro, o sea, qué pasó luego, cuando ya Jesús no está. Mira lo que sucede. Hechos 9, 33 al 35. Dice, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro a Eneas, obviamente, Jesucristo te sana. Viste que no fue Pedro quien sanó, fue Jesucristo lo sana. Y le dijo Pedro a Eneas, levántate, haz tu cama. Y Eneas no titubeó, no tuvo duda. Eneas conocía a quien Pedro conocía. Eneas conocía ese nombre de Jesucristo. Eneas reconocía el poder que había en ese nombre. Eneas sabía que esa era la llave, que él estaba esperando que entrara a la casa de Eneas para que, oyendo el nombre de Jesucristo, que Jesucristo lo sana, que Jesucristo allí presente lo estaba sanando, le da la orden, levántate primero, o sea, restáurate. Segundo, corrige tu cama, arregla tu cama, haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y entonces los que estaban allí le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Y esta es una de las partes que más me gusta. Le vieron todos los que estaban, los que habitaban en Lida y en Sarón. O sea, mire, Pedro entró. Eneas fue sano por medio de la palabra que Pedro leyó, el Jesucristo te sana. Y Jesucristo lo sanó allí mismo. Mira lo que hizo Eneas. Primero se levantó enseguida. O sea, no perdió tiempo en levantarse. Eneas oyó y actuó, se levantó. Pero le tomó un tiempo, y ¿por qué yo digo un tiempo? Mire cómo lo voy a desglosar. Le tomó un tiempo, ¿ok?, en que recogiera su cama. Mírelo así. Y le vieron, porque yo sé que le tomó un tiempo. Mire qué fácil. Recoger su cama era recoger los suyos, ordenar los suyos, ordenar su camada, o sea, ordenar su gente a su alrededor, los que están en sí, los que lo conocen, el ordenarlos viéndolo a él caminando, viéndolo a él con el tiempo pasar y viendo los de él. Mire, mire, vieron todos los que habitaban en Lida, o sea, estaban en Lida y en Sarón, en dos sitios diferentes, los cuales se convirtieron al Señor. O sea, se tomó su tiempo para sanar a todos los que estaban alrededor de él. Al ellos verlo y ver el milagro y él darle el testimonio, cuando en el nombre de Jesucristo fue levantado, entonces ellos reconocen y dice que fueron, mire, los cuales se convirtieron al Señor. ¿Cuál es la llave que tú estás esperando utilizar para ser sano si no estás sido sano? ¿Cuál es la llave que estás esperando utilizar para ser salvo en Cristo Jesús? ¿Cuál es la llave que te va a dar la oportunidad de levantarte de ese paralitismo que tú tienes? Hay paralíticos que no caminan.
Hay personas que pueden caminar, pero están sentados, no hacen nada. Y ahora mismo estoy viendo personas sentadas en la iglesia, llevan 20 años allí y nadie, no se mueven. Mire, levántate y anda. Camina para que veas. Camina para que entiendas. Levántate y anda. ¿Cuántos están sentados sin hacer nada por 38 años? ¿O cuántos? Mire, ahí está. ¿Cuántos están sentados o acostados por 8 años? La orden no es que estés sentado ni acostado de ninguna manera. La orden es levántate y anda. Utiliza la llave de levantarte. Abre la puerta del salir. Y entonces capacítate en ese levantar. Instrúyete en ese levantar. Y luego sal a enseñar de donde pasó, lo que había hecho. Lo mejor es darle el ejemplo. Si llevas muchos años sentado sin estar levantándote, caminando como un paralítico sentado, pues da el ejemplo diciéndole, mira, yo estuve 8 años sentado así en la iglesia aprendiendo y no hacía nada, pero ahora sí, porque en el nombre de Jesús he recogido mi cama, he recogido mi gente, he recogido y he empezado por mi casa, porque primero es la casa. Ordena tu casa primero para que los tuyos vean y entonces tú puedas salir y dar testimonio para que entonces los otros, cuando vengan al camino, vengan a la verdad, reconozcan esa verdad y que esa verdad los haga libres. O sea, nuevamente, la llaga, que es Jesús, en este caso, vino a sanarte, vino a levantarte, vino a que utilizaras la llave que Él te dio. O sea, Él te dio la oportunidad de vida, vivir productivamente, edificar a otros. Si ya eres una persona capacitada, tienes el entendimiento, no pierdas el tiempo. O sea, mire, ponga la copita boca arriba, como dice Ángel David Sánchez, mi pastor. Una vez la llene, ahora digo yo, cuando la llene, no te quedes con ella llena. Reparte de esa agua de vida para que tú veas que cuando tú das, de hecho el texto dice, es más bienaventurado dar que recibir. O sea, con una manita, mira, es más bienaventurado dar que recibir. Y te manda a parar, párate para que pienses que la verdadera llave se llama Jesucristo. La verdadera llave se llama Jesús. Esa es la llave que tú tienes. Y hay personas, o sea, que las llaves tienen un rotito. Y las ponen y se las guindan aquí, la tienen todo el tiempo guindada, pero no la usan. Entonces, ¿para qué tú quieres una llave que no usas? Es como una corona. ¿De qué vale que tú tengas una corona y no demuestres quién te dio la corona? No demuestres que tú eres representante, un embajador del Dios vivo en Cristo Jesús. Cuando tú reconoces quién te envió, quién te dio la orden, cuando tú lo reconoces y empiezas a actuar, entonces Él te respalda por su palabra y respalda su palabra. Pues está escrito, y estas señales seguirán a los que creen. O sea, para tú entender y poder nosotros llegar a un entendimiento perfecto, mire, tenemos que meternos en la palabra. Hay que escudriñar la palabra. O sea, si no se te hubiera dicho que antes de tenía que preparar la cama, no te hubieras dado cuenta. Simplemente preparó la cama, se levantó y entonces fue a 2 sitios y ya todo el mundo lo sabía. No fue así. Toma tiempo. ¿Ves? Este hombre, cuando fue sano en el estanque de Betesda, caminó de su estanque, donde había una multitud que Jesús investigó, caminó hasta su casa. ¿Y qué pasó en ese camino? Escudriñalo para que vea lo interesante. O sea, fíjate que dice al final
Déjeme darle un poquitito para atrás para que lo puedas ver. ¿Ok? Dice, estaba en el estanque de Betesda, el Señor le sanó y era día de reposo. Me vino a mí, todavía no lo he encontrado. Verá, aquí está. Aquí está. Este está en Juan 5, del 2 al 9. El último versículo, mire cómo dice, perdón, en Hechos. Déjeme ver, espérate. No. En Juan, estamos en vivo, recuerden que me puedo equivocar, soy un hombrecito como cualquier otro. O sea, Juan 5, del 2 al 9. El último versículo, el 9, mire cómo dice. Y era día de reposo aquel día. ¿Qué pasó? ¿Por qué hace referencia sobre esa referencia? Era día de reposo en aquel día. Pues para tú saber qué pasó ese día de reposo, tienes que escudriñar la escritura. Cuando escudriñas la escritura te capacitas, aprendes, aumenta tu fe y entonces puedes ver otro milagro más. ¿Qué sucedió después? Porque la palabra está llena de milagros. Porque pues Jesucristo es el pan de vida. Es el manantial que fluye agua de vida eterna. Es los ríos de agua viva que fluyen en mí. Y es la presencia del Santo de Israel. O sea, ríos de agua viva. Si tú quieres sentirlo, pues métete en la escritura. Porque de ellas emana la vida eterna. Y si emana, es algo que sale. Y si sale es que brota. Y si brota es agua. Y si es agua, pues gloria a Dios. Es un agua que Jesús lo dijo a la mujer que estaba en el pozo. O se olvidan en la samaritana. Allá los discípulos están mirando de lejos a Jesús hablando con una mujer. ¿Y qué es eso? Jesús hablando con una mujer. Y menos, una mujer extraña. Entonces, ¿cuál fue el diálogo? Si supieras, tú me pedirías agua. Porque el agua que yo doy, no necesitas nunca más tomar esta. O sea, era agua de vida eterna. Y es la agua que se te está dando. Esa es la llave, el agua, la llave que salta para la vida eterna y te da las respuestas en tu vida. Te da lo que tanto necesitas, que estás desesperado buscando, estás atormentado en tus pensamientos, que no tienes salida. Pero ese hombre estaba atormentado y Jesús lo sanó y no lo vio. Lo más increíble es que Jesús no vio a ese hombre, simplemente dijo la palabra. Y ese centurión, ese hombre jefe de 100 o más, ¿ok? Porque yo no estaba allí. Y presumen que tiene más de 100, si es un centurión. Pero es un número en el cual fluctúa, porque si se muere uno, traen otro. Y ya no son 100, son 99. Y si traen dos, son 101. O sea que es irrelevante el número. Lo que sí es importante es que la llave de la salvación de este hombre que estaba postrado en cama, paralítico, se llamaba Jesucristo. Esa es la llave que debes de utilizar en tu vida. Es la llave de la salvación. Es la llave que puedes utilizar para ser restaurado, para que Dios, oye, la llave en la cual tú puedes pedir a Dios que te restaure tu vida conforme a tu corazón. Si mi pueblo se humillare e invocare, yo les responderé. O sea, si tú te humillas de todo tu corazón, ¿qué dice la Escritura? Un corazón contrito y humillado no desprecia Dios. O sea, el que lo llena todo, según la Escritura, que ya fue dicho desde miles de años, y yo te lo mostré en la Escritura, en los primeros de los videos, te mostré que Dios lo llena todo. Y si lo llena todo, no existe nada más. Ya, punto.
No pongas que hay otras cosas, hay sí otros pensamientos, los cuales pueden atormentarte y tú estar como estaba este hombre, angustiado, triste, quería hacer cosas siendo paralítico y reconociendo que es paralítico, no puede hacer nada. Pero tú, que tienes tus dos buenas piernas, que puedes caminar, que te has edificado, que te has instruido, que te has capacitado, que lees la escritura todos los días, que Dios te utiliza de ciertas maneras y tú no lo ves. Y Dios te está diciendo que tú lo hagas porque está escrito, es una orden. Mire, hay dos letras y es un mandato y no es fe, es id por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Es id primero a los tuyos, arregla tu cama, tu camada, arregla a todos los de tu alrededor para que ellos puedan ver tu testimonio, ver que fuiste transformado, ver que fuiste restaurado, ver que fuiste de 8 años o tienes 25 años de edad y decides seguir a Jesucristo. Pues debes de empezar por los tuyos, dar tu testimonio. Si antes hacías una cosa mala, ya no la haces. Si hablabas de una manera, corriges tu forma de hablar. Si hacías unas cosas que no eran, ya no las haces más. Y empiezas a demostrar qué es lo que Dios tiene para ti, para tú repartir a otros. Y ese es el target. Y entonces enséñale, muestra la fe que Dios ha dado, muestra lo que Dios ha puesto en tu vida. Y eso va a hacer dos cosas. Primero, vas a dar fruto. Y por tus frutos te van a conocer. Y segundo, cuando tú te mueras, realmente no te mueres. Es una etapa en la cual te vas a presentar delante del Dios vivo y entonces Él te dirá: ven, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo. O sea, es un win-win. O sea, vas a ganar sí o sí. En Cristo ya somos más que vencedores. Vosotros sois más que vencedores. Padre, gracias por este mensaje, el cual ha sido dado. Te doy gloria y honra por todo, mi papá. Te pido que le des instrucción, que todas las personas puedan actuar conforme a tu palabra para tu gloria y tu honra. Que el conocimiento, Padre, de la verdad llegue a ellos y que esa misma verdad los haga libre. Todo lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les siga bendiciendo rica y abundantemente.